Seguimos ahora con la estructura de Lewis, pero ahora vamos a trabajar con la estructura de Lewis de un ion, el ion carbonato. Para hacer la estructura de Lewis de un ion, hacemos exactamente lo mismo, vamos a contar electrones, seguimos el mismo procedimiento que habíamos visto de cada uno de los involucrados, solo que ahora tenemos que también contar los electrones de la carga. Entonces vamos a contar electrones de valencia del carbono, que son 4, electrones de valencia del oxígeno, cada uno de los oxígenos tiene 6 electrones de valencia, y la carga, vamos a contar la cantidad de electrones que vemos acá, va a ser una carga de 2. Esto nos va a dar entonces un total de electrones de 24 electrones. Sumamos todos los que vemos acá y dividimos entre 2 para obtener la cantidad de pares, 12 pares. Vamos a asignar ahora el átomo central y los ligandos. Para ello tenemos que utilizar, como habíamos visto, la electronegatividad. La electronegatividad del carbono es 2.5 y la del oxígeno 3.5. Entonces, recordemos, el átomo central es el átomo menos electronegativo, en este caso entonces el átomo central será el carbono, o bien el átomo que esté en menor proporción. Insisto, para este caso en ambos va a ser el carbono. El oxígeno y el oxígeno van a ser ligandos. Vamos entonces ahora a repartir electrones, según lo habíamos visto. ¿Cómo repartimos electrones? La primera forma nos dice reparta hasta formar enlaces. Entonces, formo 3 enlaces, gasto con ello 3 pares y eso me deja con 9 para trabajar. ¿Qué hago con esos 9 pares? Nos dice la siguiente forma: reparten los ligandos hasta que cada uno de ellos complete el octeto. Completamos el octeto en este primer oxígeno, completamos el octeto en este segundo oxígeno y en el tercer oxígeno, al completar los octetos, lograré poner entonces 9 pares. Eso me deja entonces con 0 pares para trabajar de la forma número 3, aquí paro. Vamos a corroborar ahora a ver si esta estructura de Lewis es correcta. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Vamos a determinar la carga formal. Si recordamos, la carga formal se determinaba restando electrones de valencia de los electrones asignados de esta estructura de Lewis. Vamos a asignar entonces los electrones en esta estructura de Lewis. ¿Cómo los asignamos? Uno por cada enlace y los que estén sobre el átomo van directamente al átomo. Para el carbono entonces los electrones asignados son 3 y para los oxígenos los electrones asignados en cada uno de los casos son 7. La diferencia nos da una diferencia de +1. Vamos a la regla. La regla nos dice si la carga formal del átomo central es 0 o la carga de la molécula, la estructura es correcta. Esta carga nos dio +1, por tanto, esta estructura de Lewis no es correcta. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, vamos a trabajar con la regla número 5, que me dice mueva electrones si está en el nivel 2 hasta completar el octeto, o si está en un nivel superior a formar 2 enlaces dobles o llegar a carga 0. Entonces vamos a mover electrones. ¿De quién vamos a mover electrones? Siempre vamos a mover electrones del átomo más negativo. En este caso, si restásemos acá y obtuviéramos la carga formal de cada uno de los oxígenos, en todos los casos va a ser igual, entonces no importa de cuál yo mueva. Yo voy a mover de este oxígeno. ¿Qué significa mover electrones? Este par de electrones que tenía acá, lo voy a llevar acá. Moviendo un par de electrones lograré el octeto. ¿Por qué voy a buscar el octeto? Porque estoy en el nivel 2. Si estoy en el nivel 2, muevo hasta lograr el octeto. Tengo una cantidad de electrones alrededor del carbono que es de 8, por lo cual completé el octeto. Ya con eso tengo una estructura de Lewis correcta. Moviendo los electrones de este oxígeno. ¿Qué hubiese pasado si yo muevo los electrones ahora de este oxígeno? Pude haber logrado una estructura de Lewis prácticamente igual
ya que este oxígeno y este no son en nada diferentes. O también pude haber movido de este tercer oxígeno y haber formado otra estructura de Lewis que también no tendría ninguna diferencia. Estas estructuras de Lewis, 1, 2 y 3, son estructuras de Lewis exactamente iguales. Cualquiera de las tres es válida. Cuando sucede esto, estamos ante lo que se llama el fenómeno de resonancia. Cualquier estructura de Lewis es correcta. Yo voy a mover electrones de cualquier oxígeno y obtendré una estructura de Lewis con las mismas características. Tenemos distintos compuestos que pueden formar este tipo de fenómeno, el fenómeno de resonancia. Veamos ahora, o pasemos a el tipo de enlace. Recordemos que la diferencia de electronegatividades, 2.5, 3.5, nos daba el tipo de enlace. Entonces, si la diferencia, que en este caso es de 1.0, era menor a 1.8, entonces yo iba a tener un enlace covalente no polar. Si estaba entre 1.8 y 2, iba a tener un enlace covalente polar, y si es superior a este valor, iba a tener un enlace iónico. En este caso sigo en la escala de un enlace covalente no polar. Los enlaces carbono-oxígeno que va a tener este ion van a ser enlaces covalentes polares. Si vemos en el espacio los electrones, vamos a ver que este oxígeno, por diferencia de electronegatividad, va a jalar hacia sí los electrones y tendremos acá, recordemos, un momento dipolar. Luego este los jala hacia sí, tendremos hacia acá otro momento dipolar, y luego este los jala hacia sí y tendremos acá otro momento dipolar. Cuando lo veamos ahorita en el espacio, entenderemos que cada uno de ellos va a hacer una fuerza tal que las fuerzas se compensan y tendremos en este caso también un momento dipolar igual a 0 dentro de esta molécula. Un importante detalle ahora que vamos a hacer la geometría es que la geometría, el sistema de pares de repulsión de pares de electrones de valencia, no va a contemplar los enlaces dobles. Cuando tenemos un enlace doble, en la geometría se va a comportar como un enlace simple. Entonces vamos a tener también la separación en 3 dimensiones lo más que se pueda de los pares de electrones. Para este caso vamos a tener entonces que la separación se logra cuando se forman ángulos de 120 grados. Esa repulsión nos genera el tipo de geometría que estamos formando acá, a la cual se le conoce como una geometría trigonal plana. Tenemos una separación entre los enlaces en todos los casos de 120 grados. Para poder lograr una geometría trigonal plana, yo necesito que participen 3 orbitales. Esos 3 enlaces se logran con 3 orbitales. Habíamos trabajado hace un momento con una mezcla de un orbital S y un orbital P, pero ahora tenemos que sumarle otro orbital P. Vamos a trabajar con 2 orbitales P para poder generar una geometría a la que le llamamos una hibridización, sp2. Esta hibridización va a tener también, como metí 3 orbitales, voy a sacar 3 orbitales sp2, que van a estar entonces separados a 120 grados cada uno de ellos. A este tipo de molécula que tenemos de esta forma le vamos a llamar AB3, y la molécula AB3 tiene una geometría trigonal plana.